Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por su presencia también. Me van a disculpar, yo voy a leer algunas partes porque todavía los amigos tenemos la mala costumbre de ejercer la memoria con la escritura. Bueno, las reflexiones que voy a presentar hoy día forman parte de, o surgen de mi trabajo en la ONG CAP desde el año 2013 acá en San Martín, y es parte de mi investigación de maestría que realicé en la comunidad Quichua y Altopucalpillo, con mi trabajo de campo en el 2017. Acá hay dos representantes de la comunidad que amablemente han venido a escuchar también. Bueno, Altopucalpillo es una comunidad cuyo pueblo está ubicado en el sector alto de la quebrada Pucallpa, en las laderas de la cuenca del río Mayo, en el distrito de Shanao. Pero sus caminos, chacras y zonas de caza se extienden por las riberas, laderas y alturas de ambos lados del río Mayo, del río Mombasa, de la quebrada Carachamera y hasta los afluentes del río Guayaba, porque los abuelos antiguamente iban caminando hasta lo que es hoy en día el Parque Nacional Cordillera Azul, también a cazar, que son caminatas de más o menos 8 días de camino. Tenía un mapa para mostrar. Creo que están atendiendo un tema, a ver si lo puedo... ¿Qué se puede mostrar? ¿Pueden poner el mapa? Gracias. Bueno, luego de que se creara la sede de Cordillera Escalera, las personas de Altopucalpillo que tenían sus chacras por la quebrada de Carachamera fueron denunciadas y forzadas a abandonar sus cultivos, pequeñas chacras de más o menos media hectárea. Este no es un caso aislado en San Martín, hay varias comunidades que han tenido que afrontar los mismos problemas. Lo que en realidad contradice explícitamente lo que establecen los derechos indígenas, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ¿no? Que dicen que para tomar decisiones que los pueden afectar, como en este caso la creación de un área de conservación, se debe pasar por una consulta previa. Pero no solamente eso, en casos extremos, como en este de acá, en donde los han trasladado de su territorio, se los han obligado a abandonar sus chacras, no solamente se necesita la consulta, sino que es obligatorio tener su consentimiento. O sea, ellos tienen que estar de acuerdo para que los puedan reubicar. Y además se les debe indemnizar por las tierras que han perdido o darles unas tierras del mismo valor. Eso es una estigmatización para que vean más o menos los caminos de los lugares que recorren las personas de Altopucalpillo, digamos, ¿no? El centro es el pueblo, que un poco la idea es que va bastante más allá de los límites territoriales que pueden tener las comunidades o hasta los distritos, ¿no? Porque llegan hasta dentro del área de Cordillera Escalera, pasando, y hay otro mapa que también llega a Cordillera Azul. Además, lo que establece la normativa, tanto internacional como nacional, es que siempre se les tiene que dar la opción a regresar. El Estado tiene la obligación de darles a estas comunidades la opción a regresar, lo cual no es lo que está pasando en San Martín en estos casos, ¿no? Esto nos lleva a preguntar cómo se está pensando la conservación del medio ambiente en San Martín. En este caso, un poco igual que mis compañeros que me han precedido, quiero ir más allá de la discusión que gira en torno a los derechos indígenas para tratar de acercarnos a las diferentes maneras en las que podemos entender la relación con el bosque o con el monte, a partir de una comparación entre diferentes formas de conocimiento. Por un lado, el conocimiento que tienen las mismas personas quechua sobre las relaciones entre las personas y su entorno, y por el otro lado el conocimiento en el que se basa la gestión ambiental. Con esto no quiero decir que ambas formas de conocimiento sean irreconciliables, sino apuntar caminos para el respeto y cuidado entre ambos, tanto entre seres humanos, indígenas y no indígenas, como entre estos y el mundo que habitamos. Entonces, por un lado, tanto la ciencia como la religión y las filosofías que nos ha llegado de Europa, ¿no?, que podemos llamar de occidental, tradicionalmente han colocado a la naturaleza como dominio del ser humano, ¿no? Por eso es que desde la religión se entiende que el ser humano es el rey de la creación. Y desde la ciencia se entiende que la naturaleza es un objeto que el ser humano puede conocer y poseer. Por eso a lo largo de los siglos, lamentablemente, esto ha generado en muchos casos la degradación de nuestro entorno.
El ser humano se ha impuesto a la naturaleza, la ha dominado para crear ciudades y grandes campos de monocultivo para poder alimentarlas. Y en muchos casos todavía se cree que el desarrollo equivale a construir cada vez más cemento. En los últimos años nos hemos empezado, como sociedad en general, a dar cuenta de las consecuencias de pensarnos como dueños del mundo. Se ha empezado a hablar del tema del desarrollo sostenible, de la importancia de la conservación. Pero como se piensa la conservación, todavía sigue siendo desde la misma tradición de conocimiento occidental que exalta el lado racional del ser humano como sujeto que conoce y toma decisiones, que se separa al mismo tiempo de su entorno, ¿no? como objetos fragmentados que pueden ser conocidos y gestionados. Dentro de esta tradición que llamamos occidental, de la cual también la academia forma parte, el método científico se basa en la abstracción, que implica justamente alejarnos de este objeto de estudio y dividir el mundo en unidades separadas para poder analizarlas y principalmente medirlas. Ejemplos de esto es, por ejemplo, la especialización a las que llegan las carreras en las universidades, cada vez más especializadas, ¿no es cierto? Y las dificultades que podemos tener después para trabajar de forma interdisciplinaria. O otro ejemplo es la división del mundo en recursos naturales, ¿no? Como puede ser suelo, agua, bosque, subsuelo. Y después creando legislación separada para cada una, que muchas veces llega a crear más bien conflictos por el problema de superposición de derechos, ¿no? Entonces, dividimos el mundo en unidades, las fragmentamos y a veces después nos cuesta recomponer estos pedazos, ¿no? Integralmente. En este sentido, lo que no podemos medir nos causa muchas veces problemas. Por eso lo que se entiende como cultural, ¿no? Ese es un poco el motivo también de lo que estamos hablando hoy en día, pasa a un segundo plano, porque no es medible de la misma forma, ¿no? Se toma como un conocimiento menos tangible y por lo tanto menos relevante a la hora de tomar decisiones. Entonces, en esta oportunidad quiero presentar una reflexión sobre, por un lado, cómo se está pensando en la conservación de las áreas naturales protegidas y asimismo los mecanismos para adjudicar derechos a las comunidades nativas y por otro lado las prácticas de conocimiento y cuidado mutuo de las comunidades nativas, particularmente quichuas en San Martín. Para entrar al tema de las áreas naturales protegidas, estas están regidas por planes de manejo, como muchos de ustedes deben saber. Tanto estas como los títulos comunales y otros instrumentos de gestión ambiental dependen de diferentes estudios científicos, que pueden ser biológicos, que pueden ser estudios de aptitud de uso mayor del suelo, a partir del cual el territorio se divide en polígonos. Acá hay algunos polígonos también, por ejemplo, como el área de conservación o las comunidades nativas tituladas, con características, ¿no?, que se definen más o menos como homogéneas. Ahorita lo voy a explicar un poco más en detalle también, a partir de los cuales se define la vocación del territorio, o sea, para qué es bueno el territorio, ¿no? Y qué actividades se pueden realizar y qué actividades no se pueden realizar en ellos. En muchos casos esto se hace a partir del reconocimiento o de pensar el conocimiento técnico-científico como el único válido para tomar decisiones. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando las organizaciones indígenas en el 2013 solicitaron que se consulte la Zonificación Ecológica y Económica Regional, la ZEE, la respuesta que obtuvieron fue que esto no podía pasar por consulta porque era un estudio técnico-científico y por lo tanto no podía pasar por consulta previa. De forma similar, los planes maestros de las áreas naturales protegidas, como el ACR Cordillera Escalera, incluyen una zonificación también, que prohíbe actividades agrícolas donde la población quichua ha tenido pequeñas parcelas para su autoconsumo. De esta forma, en este tipo de instrumentos, las actividades del ser humano, sean indígenas o no, son consideradas explícitamente como amenazas. En algunos casos, por ejemplo, en el
caso de la CR se pueden identificar zonas aptas para la agroforestería, pero no han sido necesariamente las mismas, donde la población quichua reconoce que son áreas aptas para el cultivo rotativo. Debido a ello, como consecuencia directa, pobladores de comunidades como Altopucalpillo, Ancayaco de Chinamisa o Piñal han sido denunciados y obligados a abandonar chacras dentro de estas áreas naturales protegidas, donde ellos han digamos, mantenido desde también digamos, no solo ellos, sino también sus padres, actividades agrícolas, ¿no? Estos procesos judiciales además implican siempre no solamente un desgaste económico, sino además emocional, tanto para ellos como para su familia, ¿no? Además han sido, claro, desalojados sin ningún tipo de indemnización. Igualmente, es por colocar esta forma de conocimiento, específicamente los estudios de suelos, como único conocimiento válido para tomar decisiones, que los títulos de las comunidades nativas hoy en día se dividen en dos espacios separados. Por un lado, las tierras con aptitud agrícola, que se dan en propiedad, y por otro lado, las tierras con aptitud forestal, que se dan en cesión en uso. Las primeras, en la Amazonía, son la minoría, porque según los estudios de suelos, los suelos amazónicos son considerados como pobres, ácidos y limitados para el consumo orientado al mercado. De esta forma, cada lugar, ¿no? cada parcela, cada polígono de tierra se concibe como un espacio con una categoría o una vocación fija. Solamente sirven en este caso para una cosa, son agrícolas o son forestales. Eso contrasta con la forma de conocimiento y las prácticas de la población quechua, en particular con los ciclos de regeneración entre la chacra y el monte, como práctica de crianza que incluye una relación tanto entre humanos, plantas, animales y otros seres. Aunque en un espacio como este es difícil profundizar en las particularidades de este conocimiento implicado en estas relaciones, en este caso quiero enfatizar las diferencias entre entender y tomar decisiones sobre el suelo solo a partir de propiedades medibles en un estudio de clasificación, que además también quiero mencionar que no es que la población quichua no tenga, porque igual reconoce diferentes tipos de tierra, por ejemplo, llana achpa, como tierra negra o tierra amarilla o tierra colorada, que son también aptas para diferentes tipos de cultivo. Sino el entender, tratar de percibir el papel que cumple la tierra en un ciclo en donde los diferentes seres implicados están en un proceso constante de regeneración. Los quichua enfatizan cómo las plantas de la chacra, del monte y los humanos pasan por un proceso de crecimiento y regeneración. Así, la chacra y el monte tienen una relación estrecha. En tanto, en este ciclo, después de algunos años de cultivo, la chacra se debe dejar descansar para que se haga purma y vaya madurando de yuyu purma, ¿no? Que es purma verde, purma bebé, digamos, a huayna purma, que es purma joven, a machu purma, que es purma vieja o madura, que ya puede tener unos 15 o 20 años, ¿no? Y se cultivan especies diferenciadas para justamente poder fertilizar nuevamente la tierra y revitalizar el monte. En muchos casos en San Martín se ha responsabilizado a este tipo de cultivo rotativo del avance de la deforestación. Pero si nos detenemos a pensar, es más bien la interrupción de este ciclo lo que genera la disminución de la cobertura boscosa. Esta disminución o esta interrupción de este ciclo de regeneración está más relacionado a la expansión de la frontera agrícola para otro tipo de agricultura, como puede ser el monocultivo orientado al mercado, que ha aumentado exponencialmente a partir de la migración con la migración que se fomentó desde la construcción de la carretera de la Marginal en los años 60, ¿no? Con esto tampoco quiero responsabilizar al pequeño agricultor que proviene de los Andes, porque creo que es importante reconocer que esta migración ha sido directamente fomentada por políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, la que expresaba el presidente de la UNDE con la conocida frase de tierras sin hombres para hombres sin tierras,
a partir de la cual se construye la marginal, ¿no? Son políticas de colonización de la Amazonía que conciben justamente ese territorio como un espacio vacío. Por otro lado, también creo que es importante entender en este contexto que la mayor concentración de hectáreas deforestadas se encuentra hoy en día donde hay grupos económicos que están promoviendo la expansión del cultivo, de tipos de cultivo como la palma aceitera, ¿no? Que también están promovidos desde las políticas regionales como productos bandera, en comparación a las áreas naturales protegidas y las comunidades nativas tituladas, que es donde menos ha avanzado la deforestación en San Martín, según últimos estudios como el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina. Entonces llama la atención, es un poco lo que quiero apuntar hoy día, que sean las personas quienes históricamente han sido más excluidas, a quienes se les haga pagar hoy en día las mayores consecuencias. En varias zonas de la región, la población indígena ha sido desplazada de las zonas bajas de las cuencas, que pueden ser las sierras más fértiles, y cuando han recurrido a las zonas altas han encontrado las limitaciones que les están imponiendo las áreas naturales protegidas, de esta forma reproduciendo los ciclos de discriminación. Con esto no quiero decir que hay que fomentar un uso irracional del entorno ni de los recursos naturales, sino que es importante entender que hay diferentes racionalidades y que hay otras relaciones posibles. En determinados lugares donde los estudios de suelo arrojan que no son aptos para la agricultura o la agroforestería, de acuerdo a los conocimientos quichuas, sí se pueden hacer estas actividades de forma rotativa. Según esta última visión, los nutrientes para el suelo se obtienen de la crianza de la diversidad de las plantas y los árboles. Esta forma de cultivo no requiere de las mismas características que se enfatizan en los estudios de suelos para tener aptitud agrícola, como por ejemplo por la profundidad del suelo, ¿no? Lo que son las hojas caídas de los árboles los que proveen los nutrientes, ¿no? O las vitaminas también, como dicen en las comunidades, ¿no? Que permiten producir cantidad y diversidad por varios años. Y acá no estoy citando, pero esto tampoco es que es una idea solamente mía, hay estudios tanto en la región como en otros países de la Amazonía, como en Colombia o Brasil, que también enfatizan ese tipo de relaciones, ¿no? Un ejemplo de esto son los desencuentros que se han producido en la comunidad de Nuevo Lamas. Es una comunidad que está titulada, es una chiquita que se la ven ahí abajo, en el bracito. Está titulada, pero también está dentro de Cordillera Escalera. A esta comunidad, de acuerdo a los estudios de suelo, se le otorgó 98% de su territorio en cesión en uso, porque tenía aptitud forestal, y solo el 2% era considerado como aptitud agrícola. Y en este caso se les prohibió explícitamente que las purmas que tenían más de 6 años puedan volverse a ser utilizadas como chacras. O sea, espacios que estaban en proceso de recuperación para las comunidades ya no iban a volver a poder ser usados para cultivos. Cuando justamente lo que buscan las comunidades con esta práctica es recuperar la fertilidad del suelo, ¿no? Para ello también justamente siembran árboles específicos como la guava o el rufquinde, que tienen un buen follaje para recuperar los nutrientes de la tierra, ¿no? Entonces hay una práctica específica relacionada a la crianza de las purmas, que tiene que ver con la crianza de la diversidad del monte para la regeneración de la chacra. De esta forma, mientras en el ámbito jurídico, en las políticas no solamente regionales, sino también nacionales, para tomar las decisiones sobre las actividades que se pueden realizar o no dentro de los títulos de las comunidades nativas y las áreas naturales protegidas, se están tomando en base las características que señalan los estudios de suelo. Los quichua están pensando en la relación entre criar una buena purma para después tener una buena chacra. Para entender mejor esta relación entre humanos y otros seres, de la chacra y el monte, también podemos tomar la noción de poda. A diferencia de algunas perspectivas de conservación, como las ya señaladas, en donde las actividades humanas se conciben directamente como amenazas, reproduciendo nuevamente esta distinción tajante entre ser humano y naturaleza, en muchos casos los quichua enfatizan la importancia de la poda o del raleo, tanto en la relación con las plantas o los árboles, como con los animales y la sal. Desde esta visión, las actividades humanas no están
retiradas de la regeneración del monte, sino que forman parte de la regeneración del monte y de los animales y de la sal. El respeto, en este caso, depende también de la relación, como algunos de mis compañeros ya han mencionado, también con las ánimas o los dueños o las madres del monte, ¿no? Por ejemplo, los buenos cazadores saben que no se puede cazar animales con cría, o dicen que los dueños de los animales, como el Supay, si no te conoce, no te los muestra. ¿A qué voy con esto? Igual, la madre de la sal, por ejemplo, ¿no? Cuentan cómo llora cuando las personas desperdician la sal, cuando la recogen, y puede también enfermar a las personas si lo hacen sin cuidado, ¿no? Con eso tampoco quiero decir de que necesariamente todas las personas sean respetuosas, sino enfatizar que hay nociones de respeto sobre las cuales se puede construir un diálogo sincero y no necesariamente hacer consultas por cumplir con parámetros burocráticos. Esta noción quichua de crianza y poda coinciden con las reflexiones de otros estudios antropológicos y arqueológicos en otras partes de la Amazonía, que enfatizan el carácter antropogénico del monte. ¿Esto qué quiere decir? Que se destaca cómo los pueblos indígenas en particular, a través de sus prácticas de cultivo y caza, en la historia han sido los que han contribuido activamente a criar la diversidad del paisaje amazónico. Pero a diferencia de otras sociedades, esta crianza de plantas y animales no se restringe a la domesticación. Implica relaciones que pasan por el reconocimiento mutuo en tanto sujetos que pueden relacionarse como semejantes, que no quiere decir que se sean exactamente iguales, sino que se pueden reconocer como semejantes. En la relación que comentan los quichua con el monte, un poco como acaba de mencionado hace un rato, es importante que el Supay te conozca de vuelta, ¿no? No solamente hay que conocer el monte, sino que el monte le tiene que conocer a uno, o reconocer. Porque si no tampoco te muestran los animales, o te puede enfermar. Asimismo, cuando se va al monte y se quiere que los animales se familiaricen con uno, ¿no? Que se acerquen al montaraz, el montaraz tiene que preparar su cuerpo, ¿no? Enfatizando también las relaciones que, por ejemplo, comentaba Laura con las plantas medicinales, ¿no? Tiene que hacer dietas para que los animales se acerquen, ¿no? Para que cambie el olor corporal y los animales se puedan acercar a uno. Entonces, igual, ¿no? Como dicen también en las comunidades, hay un reconocimiento de la voluntad de las plantas, porque si las plantas no quieren crecer con uno, no van a crecer. Hay plantas que pueden crecer con una persona y pueden no crecer con otra, y eso se debe a la relación que la planta tiene con la persona. En esas relaciones, retomando también un poco lo que decía Julián, el caminar tiene un papel importante, ¿no? Es caminando que el montaraz se puede relacionar con los seres del monte, conocer las plantas medicinales fuertes, con ánimas fuertes, que son las que se crían fuera de la vista de los humanos, y todo lo que más que el monte tiene para ofrecer. Es caminando que uno puede ubicarse con los cerros y quebradas, puede conocer a los animales y que los animales lo conozcan y los dueños los conozcan a uno de vuelta. Entonces el monte se conoce a partir de recorrerlo, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, los ámbitos de caza de los montaraces o cazadores son las purinas o caminos, ¿no? En quechua. También son estos caminos los que conectan las chacras en los diferentes pisos ecológicos. En este sentido, un poco a eso es lo que hace referencia el mapa, ¿no? El territorio no está entendido como polígonos que se dividen de acuerdo a categorías fijas, sino más bien como redes de caminos que alimentan relaciones. En estas, las personas, otros seres y lugares toman posiciones cambiantes, como con la conformación de nuevos pueblos o yactas que se siembran como nuevos machquis. En tanto, cada uno está siempre en constante crecimiento y regeneración. Así, estos caminos tejen relaciones que constituyen el territorio, como hilos de un tejido. Por eso la referencia al título de Territorios Tejidos. Asimismo, para que se regeneren estas relaciones,
deben ser cuidadas, ¿no? Los lugares tienen que ser periódicamente visitados. El volver es parte importante de cómo se mantienen las relaciones entre las personas y los lugares. Y esto se expresa también en el idioma, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaba el trabajo de maestría en Antofagasta, a mí me llamaba la atención porque cuando hablan en castellano las personas dicen que siempre vuelven a Lamas, nunca dice que van a Lamas, ¿no? Y de ahí, claro, aprendiendo un poco más el idioma, me di cuenta de que la palabra volver en quichua se puede decir de dos formas y tiene dos direccionalidades. Puede ser kuti o kutimuy, ¿no? Kuti cuando se vuelve de aquí para allá, o kutimuy cuando se vuelve de allá para acá. Esto permite de alguna forma expresar un vínculo que siempre está presente, porque no se rompe, ¿no? Es un vínculo que tiene dos sentidos. Por ejemplo, la relación de las personas de Alto Pucallpillo con Lamas es una relación de pertenencia, por más de que ellos no vivan en Lamas y vivan en Alto Pucallpillo. Este es un ejemplo de cómo las relaciones de pertenencia pueden ser múltiples, ¿no? Y no solamente con las relaciones de propiedad, cómo se pueden entender desde otros sentidos. Ya estoy terminando. ¿Qué pasa entonces cuando se deja de caminar? A veces pareciera que las políticas de conservación o los mecanismos de conservación prefirieran que los quichuas se olvidaran de caminar o no están pensando en la regeneración de los conocimientos que del que este caminar forma parte. Las comunidades actualmente están teniendo que lidiar tanto con la criminalización de sus actividades como con la burocratización para caminar en estas montañas. Otro ejemplo es el de la comunidad de Mixquillaquillo, que tiene que pedir autorización por escrito cada vez que quiere entrar al territorio, que hoy en día es Cordillera Escalera, para realizar cualquier actividad. Y han recibido documentos con amenazas explícitas solo por construir un tambo, ¿no? Una pequeña cabaña en sus caminos de casa. Eso es una forma de coacción que restringe la regeneración de la relación de los quichua con la montaña. Por otro lado, no es lo mismo caminar, haciendo referencia a veces cómo se conoce desde la ciencia, hoy en día con el tema de la conservación, no es lo mismo caminar que vigilar la cobertura boscosa a partir de drones o imágenes satelitales. Más allá de que estos también puedan ser apropiados por la población indígena, ¿no? Como lo están haciendo algunos proyectos de las organizaciones. Con estas reflexiones no quiero decir que la conservación, como está pensada desde las políticas públicas o la cooperación internacional, no se pueda conciliar con la visión lamista de regeneración o crianza. Pero para eso hay que ir más allá del cuidado de los bosques, como muchas veces se enfatiza desde las ciudades, pensando el bosque como un hábitat del que el ser humano se beneficia, por ejemplo, a partir de los servicios ecosistémicos, pero del que no forma parte, ¿no? Sino actuar desde una visión más integral, cuidando de todos los seres implicados en estas relaciones. Gracias.